Bendito y alabado sea el santo, poderoso, espectacular nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, único digno de toda gloria, honra, alabanza, adoración, exaltación, desde ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Mi alma alaba su santo y bendito nombre. Soy el doctor Israel Goldman del Ministerio Maranata, escatólogo, apologista, maestro, siervo de Jesucristo por la misericordia de Dios, para la gloria de Dios. Y desde Dallas, Texas, USA, seguimos embarcados en este estudio exhaustivo, sistemático del fascinante libro de Apocalipsis o el libro de Revelación. Hoy en día vamos a estudiar en contexto el capítulo 5. El capítulo 5 tiene una peculiaridad porque en primer lugar es una secuencia del capítulo 4, pero quedó dividido. Pero es algo que sucede conjuntamente con el capítulo 4. No porque sea en el orden sistemático que la sigue, sino por los eventos que se están sucediendo. Pero tiene algo en particular que llama la atención a muchos eruditos a través de estos 1900 años de historia aproximadamente, desde que el Espíritu Santo lo escribió a través del puño y de la letra del apóstol Juan, en el año 95 aproximadamente. Y le llaman el libro, pero en realidad no es ningún libro, es un rollo, es un rollo. Pero los traductores no pudieron encontrar una mejor traducción. Hicieron un excelente trabajo, pero no todo es 100% exacto la traducción que hicieron. Y tú vas a ver que en el capítulo 5 se menciona el libro. Pero en realidad no es ningún libro, es un rollo. Es un pergamino, un rollo que medía muchos pies. Y hoy vamos a entrar en contexto y te voy a decir exactamente las dimensiones, qué es lo que tenía, etc. En realidad las dimensiones nadie las sabe. Pero tenemos referencias bíblicas que podemos asumir más o menos cuánto medía, pero obviamente nadie lo sabe. Así que lo primero que te quiero enseñar es que no hay ningún libro, es un rollo. Eso es lo primero. Lo segundo que te voy a enseñar es qué es verdaderamente ese rollo. ¿Qué es lo que verdaderamente es? No lo que representa, sino lo que verdaderamente es. Y tercero, ¿por qué es fundamental que tú y yo sepamos qué es este rollo? Donde Dios escribió por frente y por detrás los 7 sellos. Que eso ya vamos a verlo en el capítulo 6, en la próxima enseñanza. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos la gloria, te alabamos y bendecimos. Te damos gloria, Señor, porque usted nos permite aprender de tu santo y una palabra a través de tu Santo Espíritu, el Maestro por excelencia. Y te pedimos, Señor, que nos hables, nos enseñes, nos instruyas, nos edifiques, nos eduques en la interpretación correcta de tu santa y divina palabra. Padre, en el nombre de Jesús, reprendemos todo espíritu de falsa doctrina que anda en el mundo hoy más que nunca. Y te pedimos que traigas un espíritu de sana doctrina, Señor, de una doctrina santa, según tu santa y divina palabra nos manda a que la tengamos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, y te damos la gloria por siempre. Amén. Apocalipsis capítulo 5, versículo 1 dice así: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito, pero repito, esa no es un libro, es un rollo. Así que no lo subraye porque así quedó impreso en la mayoría de las versiones, pero no es un libro, es un rollo. En otras palabras, dice así: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un rollo escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el rollo y desatar sus sellos? 5.3. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el rollo o el libro, como está traducido aquí, ni aún mirarlo. Eso es muy importante. No solamente no lo podían abrir, sino que ni aún mirarlo. Versículo 4. Ponme atención a esto y vamos a ponerlo en contexto dentro de unos breves minutos. Y lloraba yo mucho
porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro o el rollo, ni de leerlo, ni de mirarlo. Aquí el apóstol Juan hace un énfasis de que no había nadie digno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, de ni siquiera, uno, no podían abrirlo, dos, no podían leerlo, y tres, ni aún mirarlo. Y eso nos tiene que llamar la atención. El libro es de suma importancia, o el rollo más bien, llamémosles el rollo, que es lo que era. El rollo es de suma importancia porque contiene la revelación de lo que Dios ha determinado para el curso futuro del mundo y de la humanidad. No solamente del mundo, no solamente de la humanidad, sino de ambos, del mundo y de la humanidad, que te incluye a ti y a mí. Describe la manera como el mundo será juzgado y describe gráficamente el triunfo final de Dios y de su pueblo, nosotros, la iglesia de Filadelfia, sobre toda la maldad, cuando se abre cada sello. Esto lo vamos a comenzar a ver en Apocalipsis capítulo 6, la próxima enseñanza. Se revela en una visión una porción del contenido del libro o del rollo. Apocalipsis capítulo 6, Ezequiel capítulo 2, versículos 9 y 10. Por su parte, el apóstol Juan llora porque sabe que no se encontraba una persona, o sea, ni una persona, no había ni siquiera una persona, no se encontró digna de abrir el libro, quedara sin cumplirse el propósito de Dios y juicio de bendición para el mundo. En otras palabras, la razón por la que el apóstol Juan lloraba, y a propósito, no era un llanto que se le salían las lágrimas o los ojos se le ponían sollozosos o lagrimoso, sino que la traducción es que era un llanto quebrantado incontrolable. El apóstol Juan lloraba incontrolablemente, técnicamente o prácticamente podemos decir que los ojos no cesaban de salir lágrimas, inconteniblemente, incontrolablemente. Lloraba con una alta desesperación. Y la pregunta es, ¿por qué? No era un llanto común y corriente, no era que se me salió las lágrimas, no era que estoy un poquito triste, era un llanto incontrolable, incontenible, quebrantado. Así lloraba el apóstol Juan. Entonces, cuando vemos el contexto que él lloraba de esa manera, nos tiene que alarmar a ti y a mí por qué el apóstol Juan lloraba de esa manera tan drástica. Y es porque lo merecía y lo requería. Jack Kelly comenta lo siguiente: este rollo o libro ha sido llamado el título de la propiedad de la tierra. Por eso el apóstol Juan lloraba incontrolablemente, porque este rollo o libro, pero es un rollo más bien, es el título de propiedad de la tierra, del planeta Tierra. Cuando tú tienes una casa, tú tienes un título de propiedad. Toda persona que es dueño de una casa tiene ese título de propiedad que te hace a ti legalmente el dueño de esa propiedad y nadie te la puede venir a usurpar. Y si tratan, tú lo puedes demandar porque tú eres el dueño legal a través de ese título de propiedad que tú tienes. Esto es lo que estaba sucediendo. Aquí el planeta Tierra está en juego, conjuntamente con la humanidad. El título de propiedad era este rollo, o es mejor dicho, ese rollo que le llaman libro los traductores, donde Dios escribió por frente y por reverso y puso 7 sellos en el título de propiedad de todo el planeta Tierra. No de un continente, no de un país, no de una región, de todo el planeta Tierra. Este rollo es el título de propiedad legal que determina quién será el dueño legalmente. Y como no se encontraba ningún hombre, y no solamente hombre, cualquier creación, ni en los cielos, o sea, en los cielos hay ángeles, todavía en la iglesia no estamos allá. Entonces, los cielos, o el cielo, mejor dicho, que es el trono de Dios, pero aún en el segundo cielo y en el primer cielo no se encontró nadie digno. Luego, en la tierra,
Aún se buscó hasta debajo de la tierra. ¿Qué es lo que hay debajo de la tierra? El infierno. O sea, se buscó en el cielo, o en los 3 cielos que habla la Biblia, en el planeta Tierra y debajo del planeta Tierra o debajo de la tierra. Y no se encontró a ninguno digno. Y el título de propiedad del planeta Tierra está en juego. Por tal razón, el apóstol Juan llora incontrolablemente porque él sabe de que si no hay uno digno, el planeta Tierra, ese título de propiedad, no va a regresar a las manos del Creador. Y eso es alarmante. Este es entonces el título de propiedad del planeta Tierra. Los rollos por lo general tenían la escritura de un solo lado, pero en algunos casos el Señor escribe de ambos lados, como lo hace en este caso. Él está haciendo hincapié que el juicio se avecina y se avecina más rápido. En Ezequiel capítulo 2 vemos algo relacionado o similar. Habla de un rollo. Por eso ese es exactamente el término correcto, no es un libro. No habían libros en los tiempos del apóstol Juan, no habían libros. En el año 95 no habían libros. Eso sucedió muchísimos años después. Habían rollos de papiro donde se escribía y se enrollaban las cartas y los documentos y todo edicto iba en un rollo. Entonces esto era un rollo. Ezequiel capítulo 2 nos presenta un rollo escrito por ambos lados, similar a este. Este es interesante porque básicamente Ezequiel capítulo 2 es donde yo no encontré otra referencia, aunque también podemos ver, hay otra referencia que hace, pero no de esa misma manera que está en ambos lados. Ezequiel capítulo 2 es un punto de referencia en donde este rollo estaba escrito por ambos lados, que significaba que Israel estaba a punto de ser juzgado y Ezequiel había sido escogido para llevar las noticias a los otros cautivos en Babilonia, de que pronto la nación entera de Israel se les uniría durante un cautiverio que duró 70 años, el cual lo profetizó el profeta Jeremías, y no lo quisieron, la gente no lo quiso escuchar. Fallamos, no lo escuchamos, todo Israel no lo escuchamos, y Dios nos estaba hablando a través del profeta Jeremías. En Zacarías capítulo 5 también hay una referencia de un rollo. Este es interesante, este rollo, porque este rollo era un rollo volador. En el capítulo 5 de Zacarías habla Dios de un rollo volador, estaba en el aire volando, del mismo tamaño que el lugar santo del tabernáculo, da las dimensiones. Entonces es un rollo extenso. Creemos que este rollo que habla Apocalipsis capítulo 5 podría haber sido similar al que está aquí en Zacarías capítulo 5. Pero obviamente no tenemos la exactitud numérica de lo que medía el largo y ancho de este rollo. Pero podemos utilizar como punto de referencia estos dos capítulos, tanto Ezequiel capítulo 2 como también Zacarías capítulo 5 nos dicen de esos rollos. Les advirtió a todas aquellas personas que habían fracasado en guardar la ley. Ok, tú no guardas la ley de Dios, estás en peligro. ¿De qué? Como Israel, de que desaparecerían de la presencia de Dios y sus hogares serían destruidos. Tú me dirás, doctor Goldman, pero nosotros no estamos bajo la ley mosaica. Sí, pero estamos bajo la ley de Dios. Y la ley de Dios no empezó con la ley mosaica, tampoco termina con la ley mosaica, porque ahora estamos bajo la ley de Cristo. Y la ley de Cristo es aún más severa, para que tú sepas, que la ley mosaica. Por ejemplo, la ley de Cristo en la Torá nos dice Dios que el hombre que se acueste con una mujer que no es su esposa y ambos están casados, adultera. El Señor Jesucristo nos dice en su ley de que con solo ver y codiciar a una mujer ya adulteró ese hombre en su corazón, mucho más severo. En la ley mosaica tenía que haber un contacto físico. En la ley de Cristo,
con solo verlo con tu ojo y codiciarlo en tu corazón, cumpliste exactamente lo mismo como que si hubieras tenido ese contacto físico. Otro ejemplo, la ley nos dice de que si tú matabas a un hombre inocente, no culpable, inocente, eso se llama asesinato, tú eres digno de muerte. La ley de Cristo dice que si tú te enojas con tu hermano o tú aún con tu vecino, básicamente lo acabas de asesinar. En la ley de Moisés, en la ley mosaica, uno se tenía que alejar de Dios por completo para alejarse de la presencia de Dios. En la ley de Cristo dice que el que pone su mano en el arado, y no dice que se va hacia atrás, dice que aunque miremos hacia atrás, ya hemos pecado y ya no somos dignos de Él. Y así sucesivamente. Entonces la ley de Cristo tiene altos estándares. Y yo, como judío que soy, conozco perfectamente la ley mosaica. Y digo perfectamente porque yo lo observaba como todo judío ortodoxo que la observaba. Yo era lo que se llama un Shomer Shabbat, un judío Shomer Shabbat que observaba el Shabbat y toda la ley que es Halakha, es la ley judaica. Entonces, cuando yo comparo la ley judaica con la ley de Cristo, yo miro estándares mucho más altos en la ley de Cristo, que exigen más. Así que ten cuidado, solamente porque no estás bajo la ley mosaica, sí, pero estás bajo la ley de Cristo. Y la ley de Dios no se ha terminado, pues la ley es, el cielo y la tierra pasará, pero sus palabras no pasará, dice la palabra. Es eterna, es eterna. La ley de Dios nunca va a pasar. Y aquí donde muchos pastores y muchos hermanos andan equivocados, que creen que ya no estamos bajo la ley de Dios. La ley de Dios sigue, sí, todavía. Claro que sí. Que estamos bajo la gracia de Dios, esa es otra cosa. Pero la ley de Dios no se ha terminado. Ahora estamos bajo la ley de Cristo. Y es mucho más exigente para que sepas. Y si tú la incumples, tú peligras tu alma. Entonces, aquí en Zacarías 5 se les advierte a todos aquellos judíos que habían pecado que no estaban guardando la ley de Dios y que habían fracasado en guardar la ley de Dios, que desaparecerían de la presencia de Dios, y no solamente ellos, sino que sus hogares serían destruidos. Aquí, en Apocalipsis capítulo 5, en este rollo, Dios pone 7 sellos y nos manda no solamente a los judíos, sino a toda la humanidad. Y dice que si quebrantamos la ley de Dios, también desapareceremos de la presencia de Dios y los hogares nuestros perecerán también. Hace aproximadamente unos 7 días atrás, el Espíritu Santo me habló y me dijo: maldito el hombre que quebranta la ley de Dios. Así me lo dijo. Maldito el hombre que quebranta la ley de Dios. Eso incluye cristianos. Y aún primero somos nosotros, pues el juicio de Dios vendrá primero por su casa, dice la palabra. Pero esto es en términos general. Sea creyente o no creyente, todo hombre que quebranta la ley de Dios, hay una maldición. Entonces, Zacarías capítulo 5 habla. Y eso fue lo que sucedió. Apocalipsis capítulo 5, por cierto, también habla ahora un nuevo mensaje que Dios manda a la humanidad, advirtiendo de que si quebrantan la ley de Dios, como la hemos estado quebrantando, quiero decir, como raza humana, desapareceremos por completo de la presencia de Dios. Y los hogares de esos hombres y mujeres transgresores de la ley de Dios también serán destruidos. A pesar de que este rollo menciona solamente el mandamiento en contra del robo y en un lado y de los falsos testimonios en el otro, hablando de Zacarías 5, el hecho de que uno estuviera en el centro de la primera tablilla de la piedra y el otro el centro de la segunda tablilla de la piedra ha hecho que muchos eruditos crean que esos representan los 10 mandamientos. Ahora, el que me diga a mí que los 10 mandamientos ya no son válidos es el mismo diablo que está hablando, porque los 10 mandamientos fueron antes de la ley mosaica. O sea, comienza con la ley mosaica, pero va más allá. Jesucristo lo trajo. Y no se resumen en 2 necesariamente, como dijo el Señor.
abarcan esos dos, pero no significa que solamente tengo que hacer esos dos. Si tú robas, tú vas a la cárcel, preso. Si tú asesinas, tú vas a juicio y vas a la cárcel. No importa cuán cristiano tú seas. Si tú cometes fraude, tú vas a la cárcel. Y si tú engañas, se te va a descubrir la mentira y te enjuiciarán por falso. La ley de Dios está tan vigente. Si tú no honras a tu padre y a tu madre, que es el segundo mandamiento en sí, maldición te cae. Y si tú no amas a Dios con todo tu corazón, también maldición te cae. No solo a tu corazón, sino con tu corazón, tu mente y todo tu ser. Ese es el primer mandamiento. Y si tú haces daño a tu vecino, ese mismo vecino te va a demandar y te va a echar preso. O sea, los 10 mandamientos siguen tan vivos. El Shabbat sigue vivo porque el Shabbat fue antes de los 10 mandamientos, ya te dije. Cuando ves Éxodo capítulo 16, Dios habla del Shabbat. Y Éxodo capítulo 20 es cuando empieza la ley mosaica con los 10 mandamientos, o sea que es antes. Por ende, no terminó con la ley mosaica, sino que continúa. Yo no te estoy diciendo que guardes el Shabbat. Los judíos estamos obligados, pero es una invitación que Dios nos hace. Ve Isaías capítulo 56. Dios hace una invitación a los gentiles, que si tú lo guardas, el Shabbat y la ley de Dios, Dios te va a bendecir. Léelo, Isaías capítulo 56 lo dice. Así que no estoy diciendo que lo guardes, pero Dios te hace una invitación a los gentiles, a ustedes los gentiles, Dios les hace una invitación. Los judíos estamos obligados a hacerlo, punto. Así que, si tú lo quieres hacer, hazlo, hay bendición. Si tú no lo haces, perfecto, pero no viene esa bendición sobre tu vida. Míralo, Isaías capítulo 56 lo dice. Entonces, aquí, el motivo por el que el apóstol Juan lloraba, como dije, amargamente, es porque sabía que estaba en juego aquí solamente a alguien que pudiera redimir el planeta Tierra y devolverlo a su verdadero dueño. Era capaz de poder abrir el libro y no se había encontrado a nadie digno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Sin un redentor calificado, la tierra se perdería por toda la eternidad. Ahora te das cuenta por qué el apóstol Juan lloraba amargamente. Porque el destino en la eternidad de todo el planeta Tierra y todos sus moradores y sus habitantes están en juego aquí. Y si no hay un digno, se pierde. Apocalipsis capítulo 5:5 dice así: y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar, o el rollo, y desatar sus 7 sellos. 5:6. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, los 24 ancianos, estaba en pie un cordero con C mayúscula, que implica el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Vamos a ver nuevamente 5:5, Apocalipsis 5:5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro o el rollo y desatar sus 7 sellos. Acuérdate que en la enseñanza número 1, cuando estudiamos el capítulo número 1, te enseñé de que hay 404 versículos en todos los 22 capítulos del libro de Apocalipsis. De esos 404 versículos, 278 provienen de la Biblia hebrea, comúnmente conocida, como le llamaron los traductores, el Antiguo Testamento, que como yo siempre digo, de antiguo no tiene absolutamente nada, pues la palabra de Dios es eterna, no envejece nunca, es eterna. El cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará, dice la palabra. Así que es eterna. Esa es una pésima traducción que hicieron. De esos 278, o sea, el 70% casi, en otras palabras, 2/3 partes, hacen alusión a más de 800 referencias de toda la Biblia hebrea o del Antiguo Testamento, comúnmente conocido en el mundo cristiano.
Te quiero traer esto porque aquí comenzamos a ver, ya pasamos el arrebatamiento, que lo vimos en la enseñanza pasada en el capítulo 4. Ya pasamos el tribunal de Cristo. Ahora ya estamos en el capítulo 5 y una vez que pasamos el capítulo 4 de Apocalipsis, este fascinante libro se vuelve 100% judaico. 100% judaico. Y esa es una de las razones por las que muchos pastores no enseñan el libro de Apocalipsis, porque han hecho un pésimo trabajo y un pobre trabajo y un mediocre trabajo ellos mismos estudiando la Biblia hebrea. No la entienden. Otros que dicen que ya no es para la iglesia, que eso es solamente para los judíos. Pero si no fuera para la iglesia, ¿por qué está entonces en la Biblia nuestra? Porque yo no sé ti, pero mi Biblia, un regalo que me dio, por cierto, mi hija, que Dios la bendiga, y tu Biblia comprenden ambas, el Antiguo y el Nuevo Testamento, o la Biblia hebrea y la Biblia cristiana. Si está aquí, es válido para ti y para mí. Así que gloria a Dios. Pero como han hecho pobre trabajo estudiándolo, no lo pueden entender. Obviamente yo como judío lo entiendo perfectamente, porque eso es lo que yo estudiaba, la Torá. Obviamente, todo judío tiene que estudiar la Torá, el Mishnah, el Mitra, el Talmud. Esos son los 4 libros que tenemos. Y cuando hablo del Talmud, el Talmud no es un libro, para que tú sepas, no es un libro. El Talmud son muchísimos libros. La gente cree que el Talmud es un solo libro, no hay un volumen. El Talmud es una enciclopedia de muchos libros. Y todos esos son los escritos rabínicos. Entonces, todo judío que estudiamos y guardamos la ley, tenemos que estudiar la Torá con el Mishnah, con el Mitra y con el Talmud. De lo contrario, tú no sabes la ley de Dios, o la ley mosaica en este caso. ¿Okay? Y hay muchísimos judíos que son judíos, pero son ignorantes completamente. Aún en Israel, el 90% de los judíos en Israel son seculares, no saben nada, son ignorantes de la ley judaica. No saben nada. No saben nada. Pero yo sí le estudié. Y le doy la gloria a Dios, porque cuando yo vengo al libro de Apocalipsis, fácil. Pues yo miro, el único libro que yo no lo he conectado todavía, el único libro que todavía no lo he conectado, es Esther. Es el único libro. No sé si alguien lo habrá conectado ya. Yo he estado chequeando otros académicos como el doctor Chuck Michener, por ejemplo, también comparte ese criterio, que él no lo ha podido conectar con el libro de Esther. Y como te dije la vez pasada, el libro de Esther es el único libro en toda la Biblia que no menciona a Dios para nada. Así que hay una correlación en el hecho de que el libro de Esther no menciona a Dios para nada, el único libro, y tampoco está conectado con el libro de Apocalipsis. A lo mejor lo está, pero yo no lo he podido encontrar. Y muchos académicos tampoco lo han podido conectar, el libro de Esther con Apocalipsis. Pero después con todos los otros libros de la Biblia hebrea, estoy hablando de los 838 que tenemos, están conectados con el libro Apocalipsis, están conectados con todo. Por eso hace alusión a más de 800 alusiones de toda la Biblia hebrea o el Antiguo Testamento. Entonces, aquí en el capítulo 5 vemos que el libro Apocalipsis se vuelve 100% judaico. Ya no es cristiano, es judío. ¿Por qué? Porque ya la iglesia fue arrebatada. Ya el harpazo sucedió, la iglesia ya fue arrebatada, ya salimos de del planeta Tierra, ya estamos en la presencia de Dios en el cielo, ya pasamos por el tribunal de Cristo, ya Dios nos puso las vestimentas blancas que le prometió a 2 de las iglesias en las 7 cartas, ya tenemos las 5 coronas, bueno, no todos, pero ya tenemos las coronas, por lo menos una garantizada, que es la corona de la salvación, ya la tenemos, de la vida, que le llama la Biblia, esa ya está garantizada si no nos estuviéramos allá. Entonces, pero ya aquí, el libro de Apocalipsis, a partir del capítulo 5, se vuelve 100% judaico, hasta el capítulo 20. Desde el capítulo 5 hasta el capítulo 20, el libro de Apocalipsis se vuelve 100% judaico. Y aquí empieza. 5.5, Apocalipsis 5.5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, título mesiánico del Señor Jesucristo, la raíz de David, otro título mesiánico, ha vencido para abrir el rollo y desatar sus 7 sellos. Aquí ya comienza
una transformación. El libro Apocalipsis ahora es judío 100%. ¿Por qué? Porque ya Dios va a tratar con Israel y la humanidad, pero específicamente con Israel. Por eso se tiene que volver 100% judaico. Se describe a Cristo como un león, indicando que Él reinará en toda la tierra. Esa es una promesa mesiánica que, por cierto, el arcángel Gabriel se la hizo a María, allá en Lucas, cuando le anuncia el nacimiento de nuestro amado Señor y Salvador, y le dice que Él se sentará en el trono de David, su padre, y regirá con vara de hierro. Eso quiere decir, será severo, gobernará el mundo. Esa profecía es una profecía mesiánica no cumplida. ¿Por qué? Porque quien gobernaba el mundo cuando nació, creció, murió y ascendió, o mejor dicho, resucitó y ascendió nuestro Señor Jesucristo, el que gobernaba el mundo no era Él, era el Imperio Romano. Entonces esta es una profecía mesiánica no cumplida todavía, pero sí se va a cumplir. ¿Cuándo se va a cumplir, doctor Goldman? Apocalipsis capítulo 20. Ahí se cumple, que se conocen como los 1000 años del reinado de Cristo corporal en la tierra. Entonces, aquí el Señor, la Escritura describe a nuestro Señor Jesucristo como el león, indicando que Él reinará en toda la tierra desde Jerusalén. Él no va a gobernar solamente Israel, Él va a gobernar a toda la tierra desde Jerusalén, Israel. Pero Él va a gobernar a toda la tierra corporalmente, físicamente, por 1000 años, según lo dice las Escrituras mesiánicas, profecías mesiánicas desde el Antiguo Testamento o la Biblia hebrea, y lo menciona una vez más el arcángel Gabriel a María cuando anuncia el nacimiento del Señor allá en Lucas, empezando en el capítulo 1 cuando le anuncia el nacimiento. Él es de la tribu de Judá y de la familia de David. Estos títulos de Jesucristo como el Mesías vencedor son títulos mesiánicos. Eso aparece en Génesis capítulo 49, versículos 9 y 10. Y Rey eterno armonizan con la promesa que se le hizo a David en Isaías capítulo 11, versículo 1 al 10. Apocalipsis 5, 6 dice: y miré y vi en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero, con C mayúscula, fíjate bien, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Cristo, que aparece como un cordero que lleva las marcas de haber sido herido como inmolado, es lo que significa, representa su entrega en la cruz voluntaria por los pecados de la raza humana. Esto significa que la dignidad, el poder, la autoridad y la victoria de Cristo nuestro Señor provienen de su muerte expiatoria, según Apocalipsis capítulo 5, versículos 9 y 14. El Cordero, con C mayúscula, es el símbolo principal de Apocalipsis para Cristo. Apocalipsis capítulo 5, versículos 6 y 7. También Apocalipsis 12, versículo 11, Apocalipsis 15, versículo 3, Apocalipsis 17, versículo 14, Apocalipsis 21, versículo 22 y Apocalipsis capítulo 22, versículo 1 al 3. El juicio de Cristo es sobre todos los que rechazan su sacrificio como el Cordero de Dios, según Apocalipsis capítulo 6, versículos 16 y 17. Los 7 cuernos representan el poder y la fortaleza de un gobernante. Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 11. Daniel, capítulo 7, versículo 24. Y su relación con el espíritu septuplo o los 7 espíritus de Dios que están en la persona de nuestro Señor Jesucristo, según Isaías, capítulo 11, versículo 1 y 2. Nos comenta nuevamente Jack Kelly: después de todo, si hay alguien digno de poder abrir el libro o el rollo, mi alma alaba su nombre, se llama Jesucristo nuestro Señor. El hecho de que la palabra cordero esté con mayúscula significa que Él es el Cordero de Dios, según Juan capítulo 1, versículo 29, que quita el pecado del mundo. Él también es el león de Judá o de la tribu de Judá, según Génesis 49, versículos 9 y 10, y la raíz de David, según Isaías capítulo 11, 1 al 3, versículo 1 al 3. Puesto que Juan lo describe como un cordero, como inmolado, es que sabemos que Él aún está en su forma humana. Hasta el día de hoy el Señor Jesucristo está en su forma humana. Juan lo mira de esa manera. Y que también aún muestra las huellas de su crucifixión.
Él todavía lo conserva. Así como Él le mostró a Tomás sus huellas aquí, en los pies, su costado, Él todavía las tiene. Porque eso Él tiene que evidenciarla. ¿A quién? A Israel, según Zacarías capítulo 13. Él, esas son las huellas que Él va a mostrar a Israel, que Él es el mismo Jesús, el Mesías prometido de Israel, es el mismo Jesús que fue crucificado hace casi 2000 años, es el mismo Jesús que va a regresar en Apocalipsis capítulo 19 a salvar al remanente de Israel cuando lo llamen. Por esa razón. Pero también esas son las mismas evidencias que Él le va a mostrar a todos los ateos, a todas las personas que dicen que no hay Dios, que Jesús no es nada, que Jesús es aquí, que Jesús es un falso. Esas son las evidencias que Él va a mostrar. No solamente a los ateos, sino también a otras índoles, como la gente que son escépticas, que dicen que no saben, que no creen y que están confundidos. Él les va a mostrar las evidencias. Y por supuesto a toda la humanidad. Así que Él todavía conserva esa naturaleza tanto humana como divina. Él la conserva, porque esas son las evidencias que Él va a mostrar. Una vez que Jesús estuvo de acuerdo en convertirse en un hombre, Él se hizo hombre para siempre. Este Cordero es el dador del Espíritu Santo, confirmado, así que es el Señor quien ha triunfado. Él es el que es digno de abrir el rollo o el libro y sus 7 sellos, porque Él redimió el planeta Tierra al mismo tiempo que Él nos estaba salvando, según Romanos capítulo 8, versículos 19 y 21. Ahora la pregunta es, ¿cuándo se perdió la Tierra en primer lugar? Esa es una pregunta que nos deberíamos de hacer. Si aquí está de juego el destino final del planeta Tierra con todos sus habitantes, entonces hagámonos la pregunta, entonces, ¿cuándo se perdió el planeta Tierra? Algunos creen que en la eternidad pasada. Al que llamamos Satanás se le dio la tierra como su reino. Fue un regalo por mantener su estatura, tanto como el querubín grande y protector a cargo de los que guardaban el mismo trono de Dios, y por ser el líder de la adoración en el ámbito celestial. Ciertamente, Él era el portador de la luz. Él no era la luz, Él era el portador de la luz. Entonces, su nombre Lucifer quiere decir el portador de la luz, en el latín, como ya lo estudiamos en la enseñanza anterior. Vestido con toda piedra preciosa y con una voz como la de un órgano de tubas. Él era el modelo de la perfección, lleno de sabiduría y belleza perfecta, el óptimo ser creado, según Ezequiel capítulo 28, versículos 11 y 14. También Isaías capítulo 14 lo describe a él, pero en este caso aquí Ezequiel 28 describe más la personalidad, como era Lucifer antes de que se rebelara contra Dios. Pero inflado en arrogancia y su autoestima y orgullo, se rebeló y fue expulsado del cielo en desgracia. Y sus posiciones y posesiones, ambas, posiciones y posesiones, les fueron quitadas. Y su reino abandonado, según Ezequiel capítulo 28, versículo 15 al 17. Ezequiel 28:15 dice: perfecto era en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Ya esto lo estudiamos en la clase anterior. Aquí es donde se cree que ahí se pierde el planeta Tierra. Pero hay una escritura que encontré que me llama mucho la atención. Está en Job. Job capítulo 38, versículos 6 y 7. Dice así: se sentó entre las ruinas, quién sabe por cuánto tiempo, inútil para hacer nada, hasta que Dios dijo: hágase la luz, y los ángeles gritaron de alegría. Aquí el Espíritu Santo le revela a Job, y aquí en el capítulo 38 de Job, versículos 6 y 7, el Espíritu Santo le revela a Job, aunque Job no sabía de quién se estaba refiriendo, pero el Espíritu Santo está diciendo cuál fue el estado de miseria. Por eso yo lo llamo a Satanás un miserable, porque eso es lo que es, un miserable. Se sentó entre las ruinas, quién sabe por cuánto tiempo, dice Job. Inútil para hacer nada, porque no puede hacer nada. Él no es creador, él es un falsificador, él es un usurpador, pero él es un falsificador, él no puede crear nada,
absolutamente nada, solo Dios es creador. Entonces Job dice, se sentó entre las ruinas. ¿Quién sabe por cuánto tiempo? Posiblemente millones de años. Posiblemente millones, quizás billones de años, no sabemos. Porque acuérdate que era la eternidad. Inútil para hacer nada hasta que Dios dijo, hágase la luz. Y los ángeles gritaron de alegría. Anota, Job capítulo 38, versículos 6 y 7. Este es Satanás. Después que fue echado y expulsado del cielo, se sentó en las ruinas. Se sentó entre las ruinas por muchísimo tiempo, no sabemos por cuánto tiempo. Inútil para hacer nada, porque él lo único que podía hacer es lo que Dios le ordenaba que hiciera. Hasta que Dios dijo, hágase la luz, y los ángeles gritaron de alegría. Job 38:6 dice, ¿sobre qué estaban fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Job 38:7 dice, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Sabemos que las estrellas también son ángeles. Dios le llama ángeles a las estrellas. Las estrellas son ángeles. Entonces, aquí está hablando de los ángeles. Cuando Dios creó a Adán, 5 días después, y le dio el dominio sobre la tierra, Satanás conspiró para recuperarla. Tomando la forma de una serpiente, engañó a Adán y a Eva para sacarlos de su tierra, obteniendo así por medio del engaño lo que había perdido debido a su rebelión. En el proceso también les quitó a Adán y a Eva su inmortalidad, provocando su muerte y la muerte de todos sus descendientes, según Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Aquí quiero tocar un tema porque la Biblia dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, Génesis capítulo 1, versículo 1. Pero en el versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada, vacía. En el mismo capítulo 1, pero en el versículo 1 y 2, sucede lo que nosotros le llamamos etapas perdidas. Así le llamamos. Entre el versículo 1 de Génesis capítulo 1 y el versículo 2 del mismo versículo 1, en ese lapso, ahí hay lo que se le llama, nosotros le llamamos etapas perdidas. Y en esa etapas perdidas, no sabemos cuántos millones de años pasaron. No sabemos. Entonces, Dios comienza a recrear. Sí, era la recreación. ¿Qué es el sufijo re? Hacer algo que ya existía mejor. Y Dios recrea el planeta Tierra en el versículo 2 de Génesis 1. Dios crea en el capítulo 1, versículo 1. Pero ahí fue la caída de Satanás. En el versículo 1, antes de llegar al versículo 2, ahí fue la caída. En eso que sucedió en el versículo 2, ahí del capítulo 1, esas son etapas perdidas. Ahí fue la caída de Satanás. Ahí fue donde Satanás fue expulsado del cielo, arrojado, expulsado, lanzado, como un miserable que es. Lo expulsaron. Dios lo echó del cielo. En el versículo 2, ahí ya fue la caída de Satanás. Entonces, por eso es que los científicos dicen que el mundo no tiene 6.000 años. Y yo estoy de acuerdo, no lo tiene. No lo tiene, tiene mucho más. Los científicos creen que tiene no sé cuántos billones de años. Algunos dicen, no se han puesto de acuerdo todavía. Algunos dicen 500 billones de años. Otros dicen más. Pero son billones, no millones, billones de años. Entonces, por eso es que dicen los científicos y los arqueólogos y los paleontólogos de los dinosaurios que hace 65 millones de años existieron. ¿Cómo entonces es que si el mundo tiene solamente 6.000 años, cómo se justifican todos esos fósiles que se han encontrado? Y la respuesta es esa. Porque en las etapas perdidas, ahí pasaron millones, posiblemente billones de años. Cuando empezaba en el versículo 2 de Génesis capítulo 1, pone atención a esto. Ahí Dios recrea, o sea, hace una recreación de un mundo que él ya había creado. Pero ahí hubo una guerra entre las huestes celestiales de Dios, dirigida por Miguel y Lucifer. Y sabemos que la Biblia dice que
se trajo a una tercera parte de las estrellas de Dios o de los ángeles de Dios, como el dragón en su cola, lo dice Apocalipsis capítulo 12, lo dice bien claro. Entonces, sabemos muy bien, entonces ahí, eso se llaman etapas perdidas. Y entre el versículo 1 y el versículo 2 del capítulo número 1 de Génesis, ahí sucedió etapas perdidas. Ahí fue la caída de Satanás y ahí pasaron muchos millones de años, quizás billones de años, no sabemos. No sabemos. Entonces, la recreación empieza en el versículo 2 de Génesis capítulo 1. Entonces dice, y el mundo estaba desordenado. Y ahí Dios comenzó, y ahí cuenta el primer día, y ahí viene hasta el día, que el sexto día, que el hombre fue creado, 5 días después. Entonces, eso es importante que tienes que entender esto, porque aquí es donde mucha gente no sabe contestar. Obviamente yo como apologista pues conozco todas esas estrategias, pues eso es lo que hacemos los apologistas también, pero también soy escapólogo, así que conozco perfectamente no solamente el fin, sino como apologista tengo que conocer muchas cosas del principio. Y aquí estas etapas perdidas explican qué fue lo que pasó entre el versículo 1 y el versículo 2 de Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, versículo 1 es la creación. Génesis capítulo 1, versículo 2 es la recreación. Y en medio de esos dos versículos están las etapas perdidas, que son cientos de millones de años, quizás billones de años, nadie sabe con exactitud. Ahí fue cuando Satanás cayó, ahí fue cuando Satanás se rebeló, ahí fue cuando Dios lo expulsó del cielo, a él, y se trajo a una tercera parte de los ángeles en el cielo. Y ahí es cuando, ahí por muchos años, dice Job capítulo 38, versículos 6 y 7, dice, se sentó entre las ruinas, quién sabe por cuánto tiempo, inútil para hacer nada, hasta que Dios dijo, hágase la luz. Y los ángeles gritaron de alegría. ¿Cuándo dijo Dios, hágase la luz? A partir de, en el versículo 2 en adelante, ahí Dios hace la recreación. Pero por muchísimos millones de años, no sabemos cuánto tiempo, tal vez cientos de millones de años, tal vez billones de años, no sabemos. Era la eternidad. Ahí Dios expulsa a Satanás, ahí cae Satanás. Y ahí él estuvo sentado, se sentó entre las ruinas por muchísimo tiempo, quién sabe por cuánto tiempo, dice Job, inútil para hacer nada, hasta que Dios dijo, hágase la luz. Y los ángeles gritaron y Dios recrea el mundo actual que tú y yo vivimos ahora, con 6.000 años de existencia, que tiene la recreación de este mundo. Y ahí es donde nacemos nosotros. Así que eso te explica esos cientos de millones de años, 65 millones de años, en que los dinosaurios desaparecieron, pero va mucho más allá todavía. ¿Okay? Eso se llaman etapas perdidas entre el versículo 1 y el versículo 2 del capítulo 1 del libro de Génesis, o del principio. Bien, fascinante. Cuando Dios creó a Adán 5 días después de ¿cuándo? Del versículo 2 de Génesis 1, o de la recreación. Y Dios le dio el dominio. O sea, Dios le entregó esta escritura de propiedad a Adán. Y Adán era el dueño. Dios se la dio. De todo el planeta Tierra. Ahí Satanás conspiró para recuperarla, tomando la forma de serpiente, engañando a Adán y a Eva para sacarlos de su tierra, obteniendo así, por medio del engaño, lo que él había perdido en el versículo 1, capítulo 1 del libro de Génesis, que era el planeta Tierra que Dios le había dado, era un regalo de Dios hacia él, pero lo perdió sus posiciones y sus posesiones, y él lo roba, porque es un ladrón. Él se lo roba a Adán, le quita de paso la inmortalidad tanto a Adán como a Eva, y a toda su descendencia, y ahora él se robó el planeta Tierra, que en una ocasión había sido de él legalmente otorgada por Dios, pero ahora no fue legalmente otorgada por Dios, ahora él se la robó. Pero al pecar a Adán le entrega ese título de propiedad del planeta Tierra, Adán pierde la posesión del planeta Tierra y ahora vuelve otra vez en las manos de Satanás a través del engaño, pero él tiene título de propiedad. Pero sucede algo. En el proceso también le quitó a Adán y a Eva su inmortalidad, provocando su muerte.
y la muerte de todos sus descendientes. Pero dice Génesis 2:16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol, ya conocemos muy bien que le dijo, no comerás, no le dijo no comerás de todo fruto. Habían dos frutos, dos árboles. Uno podía comer, el otro no. Dios le dijo, el día que comas de la ciencia del bien y el mal, morirás. Pero al árbol de la vida él no comió. Satanás lo engaña a Eva. Eva cae. Por eso yo no estoy muy a favor de que las mujeres tienen que ser pastores. Pueden trabajar bajo un pastor, pero que sea la pastora. De hecho, Timoteo 2 dice que la mujer no puede enseñar, lo dice el apóstol Pablo. No sé, porque no fue Adán el que fue engañado, sino fue Eva. Fue Eva. Y Eva sedujo a su esposo. Pero fue la mujer quien fue engañada, no fue el hombre. El hombre nunca lo engañó, Satanás. Fue a Eva quien lo engañó. Por eso el apóstol Pablo dice, no permito que la mujer enseñe, ni tenga autoridad sobre el hombre. Y yo no soy machista, tampoco el apóstol Pablo, tampoco la palabra de Dios, pero está en la Biblia. Que le guste o no, esa es otra cosa. Ese no es mi problema. Está en la Biblia y es bíblico. Y punto, se acabó la discusión. Si está en la Biblia, es indiscutible, punto. Si no está en la Biblia, puedes discutir todo lo que tú quieras, pero está en la Biblia. Y como está en la Biblia, es una verdad absoluta y autoritaria. Ok, esto es muy interesante porque estos son temas controversiales, que la iglesia ha cambiado y ha hecho muchas cosas, pero la Biblia es la Biblia. La palabra de Dios es inquebrantable, la palabra de Dios es eterna, no tiene principio, no tiene fin. El mundo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará, ni una tilde, dice, ni una tilde. Entonces, es importante. De inmediato se propuso reconstruir su reino. ¿Quién? Satanás. Convirtiéndose en el príncipe de este mundo. Lo llama Juan capítulo 12, versículo 31. Juan 12, 31 dice así, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Lo dice Jesucristo, nuestro Señor. Ya fue echado del cielo, ahora va a ser echado fuera de la tierra. Ya, ahí empezó. Ahí lo dice el Señor Jesucristo, Juan 12, 31. También se le llama el Dios con una D minúscula, por supuesto, o sea, un Dios pagano. El Dios de este siglo, según 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. Dice así, 2 Corintios 4, 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces se le llama el príncipe de este mundo, Juan 12, 31, se le llama el Dios con D minúscula de este siglo, no de la eternidad, de este siglo, o sea, tiempo actual, 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. La ley de Dios requiere que un pariente cercano redima lo que un miembro de la familia perdió. Y por eso es que tenemos que entender la Biblia hebrea. Porque en el libro de Levíticos, capítulo 25, versículo 25, lo dice bien claro. Dice así, Levítico 25, 25. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiera vendido. Eso fue lo que pasó a Naomi. Cuando tú lees el libro de Ruth y tú te das cuenta por qué empobrecieron ellos. ¿Quién fue el que rescató? Fue un pariente de su esposo quien la restaura. A Naomi, por supuesto, a Ruth. No a Esther, a Ruth. Entonces, ahí, porque la ley de Dios lo decía de esa manera, Levítico 25, 25. Según la ley de Dios, un hijo puede redimir lo que su padre perdió. Pero en la transacción, Adán se había convertido en pecador, descalificándolo para siempre, así como también a sus hijos, de poder redimirlo. La moneda de la redención era la sangre de un hombre sin pecado. Y todos los hijos de Adán, comenzando desde Adán, eran pecadores por haber nacido según la imagen de su padre. Génesis capítulo 5, versículo 3, dice así. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y lo llamó su nombre Set. Aquí es interesante porque este no era el primer hijo de Adán, este era el tercero. Sabemos que el primer hijo fue Caín, el segundo fue Abel. Sabemos que después Caín mató a Abel. Ahora Adán tenía 130 años, engendra un hijo con, obviamente, su esposa, Eva, pero la Torá es muy específica y la Biblia nada hay por accidente.
Dice que este hijo era a su imagen. Quiere decir que ni Caín ni Abel eran a la imagen de Adán entonces. Porque dice aquí que este tercer hijo, el cual le puso por nombre de Set, cuando Adán tenía 130 años, engendró un nuevo hijo a su semejanza. Pero la Biblia, la Torá y la Biblia no dice que ni Caín ni que Abel eran a la imagen de Adán. Entonces, si no eran a la imagen de Adán, ¿de qué imagen eran? Pues obviamente tampoco eran de Eva. Entonces, aquí hay los rabinos nos enseñan a nosotros de que al Eva pecar y creerle a Satanás en vez de a Dios, literalmente Eva engendró el pecado en ella. Y lo que los rabinos nos enseñan a nosotros es que Caín y Abel no eran semejantes a Adán como lo fue Set. Tanto Caín como Abel no eran semejantes a su padre Adán. Set sí. Entonces la pregunta es, ¿entonces a quién eran semejantes? Entonces ahí es donde viene y se dice de que ellos eran una especie de reptilianos y parecían como la serpiente, que es una reptil. Y yo sé que esto es un tema muy difícil para los cristianos, porque los cristianos ignoran muchas cosas. Nosotros los judíos, esto es judaico, todo esto es judaico. Génesis es la Torá. Los judíos, esto es nuestra literatura, es nuestra Biblia. Entonces nosotros sabemos, nos vamos más allá de la Torá, nos vamos al Mishra. Y nos vamos a muchas otras fuentes que tenemos. Entonces consultamos y por eso es que se dice que ni Caín ni Abel eran semejantes, porque la Biblia dice que hasta que nació Set, dice, cuando Adán tenía 130 años, engendró un hijo. Sabemos que ya Caín había matado a Abel. Sabemos que ya Dios había juzgado y había puesto un sello en la frente. Nadie sabe cómo era ese sello, pero Caín se fue. Y hay otra pregunta, y se fue con una mujer, que era ¿de dónde salió esa mujer? Hay muchas interrogantes. Bueno, creemos que era una hija de ellos también, de Adán y Eva. Pero la Biblia habla solamente de 2 hijos, porque no había más raza humana, solamente eran ellos. Entonces, él cogió una hermana y se la llevó. Pero la Biblia no habla de que Adán y Eva tuvieron hijas, pero sí sabemos que la tuvieron, solo que no lo habla, no da nombres. Entonces, de ahí es bien sencillo. ¿De dónde sacó la mujer Caín? Bueno, era su hermana, hija de Adán y Eva también, solo que la Biblia no hace énfasis. La Biblia hace muy poco énfasis si tú te fijas, la Biblia hace mucho énfasis en hombre, no porque sea machista, sino porque la genealogía era de los hombres. ¿Okay? Por esa razón, no menciona a las hijas como por ejemplo, el Nuevo Testamento hace lo mismo, menciona a los otros hermanos de Jesús, pero no menciona, da por nombre de cada uno de ellos, pero dice que habían 3 hermanas, hijas de José y María, pero no da los nombres de ellas. No lo da, pero sí menciona los 5 hermanos que tenía Jesús, pero no menciona los nombres de las hermanas. También la Biblia, cuando leemos a Job, habla de los hijos que tenían, 7 hijos varones, pero no menciona las hijas que tenía, no da los nombres. Hasta el final lo menciona cuando vuelven a nacer nuevamente los nuevos hijos que tiene Job, pero al principio no los menciona. Entonces, de ahí es bien sencillo, de ahí es donde Caín agarró a la mujer, era su hermana, se la llevó y ya. Pero entonces se dice de que ni Caín ni Abel eran semejantes a Adán, sino solo hasta que Set, que fue el tercer varón, ahí dice que nació a su imagen. Y por eso es que viene la genealogía. Si tú miras la genealogía que viene que se menciona a Jesucristo, Lucas, por ejemplo, lo hace y menciona a Set y después a Adán. ¿Okay? Entonces, ahí es como sucede. De hecho, pues el Mishra nos enseña de que cuando matan a Caín, lo matan porque creen, por accidente lo mataron, porque creían que era un animal. Y le tiraron una flecha y lo mataron. Y cuando llegaron se dieron cuenta que no era un animal, era Caín. Entonces, por esa razón, porque se dice de que tanto Caín como Abel eran una especie de forma reptiliana, como la serpiente.
Y fue hasta que nació Set que él sí nació a la imagen de su padre Adán. La Biblia no está escrito por accidente. Todo en la Biblia tiene un propósito. Y cuando la Biblia dice, en Génesis capítulo 5, versículo 3, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo, Set, a su semejanza, es específica, pero no dice de Caín y Abel tal cosa. Adán era hijo de Dios, según Lucas capítulo 3, 38. Así que solamente otro hijo de Dios sería suficiente. Lucas 3:38 dice, hijo de Nos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Cuando comienza a traer retroactivamente la genealogía de Jesucristo nuestro Señor. Menciona Set, menciona Adán, que era hijo de Adán, y dice que Adán, hijo de Dios. Ya lo que los pecados de los padres, sabemos que los pecados de los padres llegan hasta sus hijos, según Éxodo capítulo 20, versículo 5. Dice así, Éxodo 25 dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Una mujer podía dar a luz a un hijo sin pecado, pero solamente si se hacía sin intervención de un marido. Por eso fue que en el Edén Dios anunció, y la primera profecía mesiánica que hace el Señor se encuentra ahí en Génesis capítulo 3, versículo 15, cuando Dios le dice, Dios da anuncio y dice, por eso en el Edén Dios anunció que la simiente de la mujer podía redimir lo que Satanás había robado, que es una profecía del nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo. Dice así Génesis 3:5, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí Dios está hablando de una profecía mesiánica del Señor Jesucristo, redentor de la humanidad. Así debido tiempo, el Hijo de Dios nació de una virgen, dio su vida para pagar la deuda del pecado y redimir la propiedad que le fue robada a Adán, el planeta Tierra. Siendo todo Dios sin pecado, pero también humano, hombre, Él es el único en toda la creación que es digno de tomar el libro y abrir sus sellos. Como pariente redentor de Adán, Él pagó la deuda del pecado que provenía de Adán debía y redimió la propiedad que Adán también había perdido y legalmente se le otorgó a Satanás. Y ahora Él ha venido a tomar posesión de lo que Él pagó. Él pagó en la cruz del Calvario hace casi 2000 años. Y Él va a venir a tomar posesión. Este mundo no es del diablo. Actualmente lo está haciendo, pero ya no le pertenece al diablo. Ahora el Señor Jesucristo redimió lo que Adán había perdido. La Biblia dice que Él vino a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? No solamente la salvación del hombre, sino que el planeta Tierra. Ahora el Señor Jesucristo, Él redime el planeta Tierra mientras nos está salvando a nosotros. Él pagó el precio. Eso significa redención, es una transacción financiera a través de su sacrificio expiatorio con su sangre en la cruz del Calvario. Y ahora Él va a venir a tomar posesión de lo que le pertenece a Él, que es el planeta Tierra. Por eso Él va a gobernar el planeta Tierra, como le dijo el arcángel Gabriel a María cuando le anuncia el nacimiento. Gabriel le anuncia a María de que su hijo vendrá se sentará en el trono de David, su padre, y regirá con vara de hierro. Esa es una profecía mesiánica no cumplida todavía. Esa la va a venir a cumplir el Señor. ¿Cuándo? Apocalipsis capítulo 19, cuando regrese, pero no va a tomar posesión del trono de David, su padre, sino hasta el capítulo 20. Porque yo te voy a enseñar cuando lleguemos al capítulo 19, cómo todo el capítulo 19 es guerra. Todo el capítulo 19, el libro Apocalipsis es fascinante, es guerra, es guerra. Entonces hasta el capítulo 20 es que Él se va a sentar en el trono de David, su padre, y va a reinar corporalmente todo el planeta Tierra que le pertenece a Él ahora por 1000 años. Y luego Él se lo entregará al Padre. Qué lindo, ¿no? Él se lo va a entregar al Padre, quien es el dueño originario, creador absoluto de toda la creación. Como dice la palabra, el mundo
La tierra y toda su posesión le pertenecen a Dios. No sé, eso es lo que Él vino a hacer, a pagar esa deuda. Y ahora, eso es lo que Él va a venir a hacer, según Apocalipsis 19, a tomar posesión del título de propiedad que Él ya la tiene. Él ya la tiene. Acuérdate que Él fue el único digno, según Apocalipsis 5, Él fue el único digno de tomar de la mano del que está sentado en el trono. ¿Quién es el que está sentado en el trono? El Dios Padre. Y el Cordero, que es el Dios Hijo, es el único digno. Y tomó de la mano derecha del que está sentado en el trono. Él tomó el título de la propiedad del planeta Tierra. Ahora Él viene a tomar posesión de lo que Él redimió, que significa pagó, compró con su sangre todo el planeta Tierra. Mi alma alaba su bendito nombre. Él también viene como el vengador de la sangre de Adán. Números capítulo 35, versículos 16 y 21. Y esa es una de las razones del por qué el resto del libro de la historia da historia de grande juicio. Vamos a leer lo que dice también la Torá. Números capítulo 35, versículo 16. Te acabo de leer primero Levítico 25, ahora te voy a leer Números 35. ¿Qué te estoy leyendo? La Torá, el Pentateuco, la Torá, la ley de Moisés. Aquí está, la Torá. Números 35, 16 dice así: si con instrumento de hierro lo hiriere y muriere, homicida es. El homicida morirá. 35, 17 de Números. Y si con piedra en la mano que pueda dar muerte, lo hiriere y muriere, homicida es. El homicida morirá. Números 35, 18. Y si con instrumento de palo en la mano que pudiera dar muerte, lo hiriere y muriera, homicida es. El homicida morirá. Eso se llama justicia. 35, 19. El vengador de la sangre, Él dará muerte al homicida. Esa es la ley tributaria, esa es la ley, que la Torá, esa es la ley. Satanás mató espiritualmente a Adán. Le robó su eternidad, lo mató. A él y a toda su descendencia. Ahora un pariente cercano, así como Adán era hijo de Dios, nuestro amado Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, Él es el único pariente cercano digno de venir ahora a asesinar. Él viene a asesinar al asesino. Eso se llama justicia divina. El asesino es Satanás. Sabemos que Satanás vino a robar, matar y destruir, pero vino a robar y a matar y a destruir. Eso fue lo que hizo Satanás. Mató espiritualmente a Adán, a Eva y a toda su descendencia. Le robó su inmortalidad, introdujo la muerte, y ahora el Señor Jesucristo, Hijo de Dios, viene el segundo Adán, le llama el apóstol Pablo, el segundo Adán, viene a dar muerte al asesino que es Satanás. Y Él viene ahora a redimirnos de esa muerte. Por eso Él tiene la llave de la muerte y de la vida, dice, en sus manos. Y dice, y matarás, cuando encontrara Él, lo matará. Él va a matar. La palabra no es matar, es asesinar. Él va a matar al asesino, básicamente. O sea, mejor dicho, Él va a matar al asesino. Satanás es un asesino que asesinó a un inocente llamado Adán. El Señor Jesucristo va a matar a ese asesino, porque la ley de Dios lo requiere, según Números capítulo 35, versículo 19. El vengador de la sangre, Él dará muerte al homicida. ¿Quién es él? La sangre de Adán y de toda su descendencia. ¿Quién es el vengador? El Señor Jesucristo. ¿Quién es el homicida? Satanás. El vengador, nuestro Señor Jesucristo, va a dar muerte al asesino Satanás. Ahora, cuando Él regrese, en Apocalipsis capítulo 19. Pero te digo, es un fascinante capítulo, es un capítulo de pura guerra. Espectacular. Y ahí le va a dar en parte, pero todavía lo va a dejar por un tiempo más, un breve tiempo. Pero eso te lo enseñaré cuando lleguemos ahí. Y finalmente lo va a eliminar por toda la eternidad, según Apocalipsis 21. Y si por odio lo empujó o echó fuera él alguna cosa por acechanza y muere, dice 35:21 de Número, o por enemistad lo hirió con su mano y murió, el heridor morirá. Es homicida. El vengador de la sangre matará al homicida
cuando lo encuentre. Y eso es lo que viene a hacer el Señor Jesucristo. El vengador de la sangre de Adán y de toda su descendencia va a venir a darle muerte al asesino que se llama Satanás. Bendito sea el santo nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Apocalipsis 5:7 dice, y vino y tomó el libro de la mano derecha. Aquí es cuando él está tomando el libro. Pues te digo, él sí fue el digno porque él es el que viene, él es el vengador. Por eso lo tomó. Pero dice así, y cuando, versículo 8, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Versículo 9 dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir, o el rollo, y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de toda linaje y lengua y pueblo y nación. Versículo 10, y nos has hecho para nuestro Dios reyes, con R minúscula, y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Quiénes están diciendo esto? No son los 4 seres vivientes, son los 24 ancianos. Esta es la iglesia. La iglesia. La iglesia es la única que puede decir que con tu sangre nos redimiste de nuestro pecado. Los querubines, que son en este caso los 4 seres vivientes, no pueden decir eso. Los ángeles no pueden decir eso. Pero nosotros, los seres humanos, que en este caso es la iglesia ya arrebatada en el cielo, ya pasó el arrebatamiento, ya pasó el tribunal de Cristo, ya estamos con el Señor. Ahora la iglesia, estos 24 ancianos, dicen aquí este cántico nuevo en Apocalipsis 5, 9 y versículo 10, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro o el rollo y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y, no termina ahí, y reinaremos sobre toda la tierra. La semana pasada recibí un comentario un poco despectivo de una persona ignorante. Obviamente no perdí mi tiempo en contestarle porque yo no discuto con ignorantes, diciendo de que yo había puesto al Señor Jesucristo en segundo lugar después de Melquisedec. En ningún lugar dije, en ninguna manera yo dije eso. En el orden bíblico se menciona primero a Melquisedec como el primer rey y sacerdote. Luego se menciona al Señor Jesucristo, rey y sacerdote. Y el tercero que se menciona en el orden numérico, pero no jerárquico, para que este ignorante entienda lo que le estoy diciendo, es la iglesia. Pero en el orden bíblico se menciona a Melquisedec en Génesis 14. Pero no quiere decir que Jesucristo es después de él. Quiere decir que en el orden bíblico aparece el Señor Jesucristo, y estos son las únicas 3 personas que son reyes y sacerdotes a la misma vez: Melquisedec, Jesucristo nuestro Señor y la iglesia. Pero Jesucristo no es que sea después de Melquisedec, es en el orden bíblico como aparece, que él aparece como en segundo, pero no es que sea segundo. Que le aclaro a este ignorante para que no ande confundido en su ignorancia. Y antes de mandar un comentario despectivo, estudia y lee la Biblia, porque obviamente eres tremendo ignorante, no sabes ni lo que estás hablando. La gente habla y no sabe lo que está diciendo. Entonces, la Biblia habla de estos 3 personas que son reyes y sacerdotes. Yo te estaba enseñando de que Judá es rey, Leví sacerdote, y en la ley mosaica el rey era rey, el sacerdote era sacerdote. El rey no podía ser sacerdote y el sacerdote no podía ser rey. Por eso el rey Saúl se metió en problema, porque él era rey, no era sacerdote para ofrecer el sacrificio. Eso le tocaba hacer al profeta Samuel. Y como él se demoró, él hizo, y por eso Dios lo desechó. Entonces, en la ley judaica, el rey, es Judá es rey. El sacerdote, es Leví. Pero ninguno de los dos podían hacer ambas, porque pecaban. Ningún sacerdote podía ser rey. Por eso viene David, que es de la tribu de Judá, rey.
pero los sacerdotes de Leví no podían ser rey. Pero estas tres personas, la Biblia menciona que son únicos, porque no están en la ley mosaica. Melquisedec aparece primero en el orden bíblico, Génesis 14. Luego el Señor Jesucristo y después la iglesia. Pero ese orden bíblico, no jerárquico. No confundas una cosa con otra. Y si no sabes, no seas ignorante y pregunta primero, investiga. Porque al mandar un comentario de esa manera, simplemente revela lo ignorante que eres. Cierro paréntesis. Ok, entonces aquí la iglesia, los 24 ancianos, están cantando un cántico nuevo. Solamente la iglesia, que es rey y sacerdote. Ese es el tercer personaje que puede ser rey y sacerdote en el orden bíblico que aparece. ¿Dónde aparece? Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. Y ahora lo estamos viendo aquí en Apocalipsis capítulo, el apóstol Pedro habla de que nos ha llamado para ser, pero no somos todavía, estamos llamados. Pero en Apocalipsis 1.6 dice que Él, a través de su sangre, nos redimió y nos hizo para Dios, su Padre, reyes y sacerdotes. ¿A quién? A nosotros, su iglesia. Y aquí en Apocalipsis capítulo 5, versículos 9 y 10, los 24 ancianos, que es la iglesia, ya te dije que es la iglesia, están cantando un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, o el rollo, y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos no en el cielo, sino en la tierra. En el cielo vamos a estar solamente de luna de miel. Vamos a estar mientras la boda del Cordero venga. Eso te lo voy a explicar cuando lleguemos más adelante a la boda del Cordero. ¿Ok? Entonces aquí sucede de que la iglesia ya fue redimida. Ya pasamos el tribunal de Cristo. Apocalipsis 4. Ya nos vistió con vestidura blanca. Ya nos dio corona de oro. Ahora la iglesia postramos, adoramos al Cordero y al que está sentado en el trono por los siglos de los siglos, que son únicos dignos de gloria. Y nosotros cantamos y decimos: porque eres digno de recibir la gloria y la honra y la alabanza, porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre toda la tierra. ¿Cuándo reinaremos sobre toda la tierra? Apocalipsis capítulo 20, durante los 1000 años del reinado corporal de Jesucristo nuestro Señor, cuando Él venga a tomar posesión de lo que le pertenece, todo el planeta Tierra. En este versículo dice ya que se utiliza el pronombre personal griego de la primera persona en plural, el cual aparece 173 veces en la Biblia como nos y nosotros, y nunca como palabra de la tercera persona como hombres o ellos. También el idioma griego utiliza la misma palabra para rey y reinado, así que debemos decir cuál es de lo que debemos utilizar dentro del contexto. Reyes se ajusta mejor que reinos, así que y eso es consistente con lo que la versión Reina Valera 1960 escribió, dice. Algunas de las traducciones modernas toman ya sea el punto de vista de después de la tribulación o el amilenialismo o ambos. Y por lo tanto se muestran renuentes a mostrar la iglesia en el cielo, la cual ya ha sido raptada en Apocalipsis capítulo 5. En vez de esto, al cambiar el pasaje de la tercera persona en plural, colocan a los 24 ancianos, están entonando un cántico sobre la iglesia como si aún estuviéramos en la tierra. Pero eso no es así. Los 24 ancianos son la iglesia. Es un cántico para los redimidos y solamente la iglesia lo puede cantar. Nadie más, solamente la iglesia lo puede cantar. La versión Reina Valera 1960 está en lo correcto. Apocalipsis 5:11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de millones. 5:12. Que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que están en ello, que en ello hay, oí decir al que está sentado en el trono:
y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Amén. Y los 4 seres vivientes decían amén. Y los 24 ancianos se postraban sobre sus rostros y adoraban al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Y tú y yo tenemos que decir amén. Mi alma ama su nombre. La poderosa obra de George Frederick Handel de poner estas palabras en música en su majestuosa obra El Mesías palidecerán en significado cuando se compare con ese coro angelical que describe aquí Apocalipsis capítulo 5 de los 24 ancianos y de los millones y millones de los ángeles que están en el trono de Dios. Nadie sabe el tamaño de este coro. Juan escribe la cantidad de millones. Nadie sabe cuántos son. Según C.H. Spurgeon, escribió que la palabra griega traducido todo, según el versículo 13 aquí en el capítulo 5, tiene 7 u 8 significados en su uso y solamente en raras ocasiones algunas de estas literalmente significan cada uno o todos. Lo más seguro es que Juan quiso decir que cada clasificación de la humanidad estaba representada: ricos, pobres, libres, esclavos, judíos, gentiles, etc. Y todos ellos se les unieron los animales de la tierra, las aves del cielo, los peces del mar y aún los seres de debajo de la tierra, quienes a pesar de que se habían rebelado, o sea, los demonios, y aguardan su juicio encadenados, reconocen la autoridad del Cristo. Mi alma alaba su nombre. Santiago capítulo 2, versículo 19 lo dice. Así dice Santiago 2, 19. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Por eso, cuando una persona a mí me dice que cree en Dios, eso no me dice nada, porque los demonios creen y tiemblan. Cuando una persona me dice que ama a Jesucristo, se somete a la voluntad de Dios, cumple la palabra de Dios, entonces ahora me dice que eres nacido de nuevo. A mí no me impresiona a alguien que me dice, sí, yo creo en Dios. Sí, los demonios también creen y tiemblan, dice Santiago 2:19. Pero lo importante no es creer. Claro que se comienza creyendo, pero es más obedecer. Satanás y los demonios creen en Dios, pero no obedecen a Dios, se rebelaron. Hay cristianos que creen en Dios, pero no obedecen a Dios, son desobedientes. Hay pastores que están en las iglesias, pero no están obedeciendo lo que la palabra de Dios dice. Entonces no es lo que tú crees, es lo que tú obedeces. Lo que te hace nacido de nuevo y lo que te va a hacer ir al cielo. Así de sencillo. De esa manera, mis amados, hemos cubierto el capítulo 5 del libro de Apocalipsis. La próxima enseñanza vamos a entrar ya en los sellos, en el capítulo 6. Pero antes del capítulo 6 voy a traerte las 70 semanas de Daniel. Porque si tú no entiendes las 70 semanas de Daniel, tú no vas a entender el capítulo 6 del libro de Apocalipsis. Por esa razón, te voy a traer primero Daniel capítulo 9, 27, que son las 70 semanas de Daniel, para que podamos y tú puedas entender después mejor el capítulo 6 del libro de Apocalipsis. Pues hay una correlación directa. Pero si tú no sabes lo que son las 70 semanas de Daniel, tú no vas a entender Apocalipsis 6. Así que primero te voy a enseñar Daniel o las 70 semanas de Daniel. Y después vamos a ver el libro de Apocalipsis, capítulo 6, que se conocen como los sellos, los 7 sellos. Los 7 sellos, que ya el Cordero, ya digno, ya los desató. De esa manera, mis amados, vamos a orar. Quiero que si tienes alguna pregunta, mándamela, con mucho gusto te contesto. No seas ignorante, como aquel ignorante que me mandó ese comentario sin saber quién era. Si no estás claro en algo, mándame una pregunta. Yo respondo muchas preguntas, con mucho gusto. Es más, me agrada cuando me mandan a hacer preguntas, porque eso me dice que eres inteligente. Si tú haces juicio sin preguntar y sin tener base, tú eres necio. Tú eres ignorante. ¿Qué hace un necio? Habla deliberadamente. El sabio no habla deliberadamente. El sabio mide sus palabras. El sabio primero investiga, se asesora, se asegura, tiene evidencia, tiene base, evidencia bíblica. Y luego habla. Pero el necio no. El necio habla sin saber lo que está hablando. Por eso es necio. Pero la Biblia nos manda que seamos sabios
y no necios. Y la sabiduría se encuentra en el temor a Dios, pero también en el estudio de su santa y divina palabra. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su santo y divino rostro sobre tu vida. Padre, en el nombre de Jesús te damos la gloria. Gracias, Señor, por una vez más habernos enseñado, Espíritu Santo, tú eres el Maestro por excelencia, y habernos permitido aprender tu santa y divina palabra. Gracias, Señor, por todas estas verdades que tú nos enseñas a través de la revelación de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por el privilegio que me das de enseñar, edificar y educar a tu pueblo, como fue el mandato que usted me dio. Gracias, Padre, que el Ministerio Maranata, con este siervo inútil, estamos cumpliendo la comisión que usted me ordenó hacer y me ungió a hacer. Te pido que bendiga las vidas de todas las personas, de mis alumnos primero y luego de todos los que están estudiando de manera directa e indirecta conmigo. Todos son alumnos y te felicito por eso. Te pido que los bendiga de manera especial. Y reclamamos la promesa que dice el libro de Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, bienaventurado el que lee y retiene las palabras de esta profecía. Nosotros reclamamos esa promesa porque somos bendecidos, pues eso es lo que significa bienaventurado, bendecido. Y reclamamos esa promesa de bendición sobre nuestras vidas porque estamos estudiando, reteniendo todo lo que nos enseña tu santa y divina palabra en el libro de Apocalipsis. Tomamos posesión de esa bendición en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor resplandezca su santo, divino, precioso rostro sobre tu vida. Soy el doctor Israel Goldman, Ministerio Maranata, escatólogo, apologista, maestro, siervo del Señor Jesucristo, por la misericordia de Dios, para la gloria de Dios, desde Dallas, Texas, USA. Bendiciones, Maranata. El Señor Jesucristo viene pronto. Y nosotros, su amada iglesia, la iglesia de Filadelfia, le decimos: sí, conjuntamente con el Espíritu. Sí, ven, Señor Jesús, que te esperamos. Bendiciones.